esa palabrita me causa así como mucho cosor, la inspiración. No creo en la inspiración, en ese sentido no soy nada romántica, porque creo que sería muy facilista decir que la inspiración es sustancial en el acto creativo, cuando lo que existe detrás de la escritura es el desarrollo riguroso de la constancia y la disciplina. Perdón por decir esto, pero es también para que la gente se dé cuenta de lo importante que hay en ese desarrollo previo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de estas y más cosas en De Artista a Artista. Hola y bienvenidos al décimo episodio de Artista a Artista. Mi nombre es Oscar Mares. El día de hoy les compartiré la charla que tuve con Selene Carolina Ramírez. Ella es doctora en Humanidades con especialidad en estudios literarios. Es ganadora de varios premios literarios, entre los que destacan el concurso de cuento Luis Enrique García en el 2013, el concurso nacional de narrativa Gerardo Cornejo en el 2014, el concurso de poesía Alicia Muñoz Romero en el 2015 y el concurso de libro sonorense de género cuento en el 2018. Es autora del libro De cuando ellos se narraron del 2016 y recientemente del texto Love is Love o de cómo me ato las cintas, publicado el año pasado en el 2019. La charla ha sido un intercambio muy valioso de reflexiones que hace Carolina acerca de su acto creativo, de ser escritora, de ser mujer en un entorno predominantemente rodeada pues de hombres o compuesto por hombres, y cómo su formación ha ido pues explorando, ¿no?, estos espacios y cómo se desemboca en su acto creativo y en su obra. Definitivamente una charla que no se pueden perder. Y ya pues aparte les comento que estaré haciendo las invitaciones a que sigan la página de Instagram del podcast, que es artista.a.artista. Ahí pueden encontrar el contenido de los invitados, así como cosas y historias destacadas que dejo ahí en la página, para que no se pierdan los registros y los comentarios y lo que los invitados artistas hacen. Y de verdad, este es un proyecto que me ha mantenido muy ocupado ahorita en momentos difíciles y lo he disfrutado mucho, y que de verdad espero que ustedes también lo estén disfrutando mucho, al igual que yo. Esto ha tenido vertientes distintas. En origen pues es para que motivar o incentivar a las personas que están allá afuera para que también empiecen como a crear, y pues me he dado cuenta que el resultado ha sido precisamente eso, y que de momento solo me interesa pues que llegue a más personas, o que simplemente llegan a las personas indicadas. Compartan el podcast, compartan la página, y pues si ya lo han hecho, pues muchísimas gracias. Y pues sin nada más que agregar, espero que disfruten de la charla con Selene Carolina Ramírez. En este episodio, para el final de la entrevista, se escuchan unos llantos de mi sobrino, entonces ahí me disculpo por eso. Otra cosa es que hay un corte que integré sobre las recomendaciones de Selene, entonces es un fragmento muy valioso que da muchas referencias literarias, tanto nacionales, internacionales y locales. Hola Selene, bienvenida al podcast, gracias por estar el día de hoy conmigo. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy bien, gracias por la invitación. No, de nada, me alegra mucho tenerte aquí el día de hoy. Selene, si me puedes dar una semblanza de lo que haces y a qué te dedicas y de dónde eres. Sí, yo nací aquí en Hermosillo, Sonora, soy escritora, también soy correctora de estilos, estudié literaturas hispánicas, la maestría en literatura hispanoamericana, el doctorado en humanidades, y ahorita soy becaria del FONCA en el programa Jóvenes Creadores en la especialidad del cuento. Más adelante nos adentraremos a la obra y a tu libro más reciente de Love is Love, o de cómo me ato las cintas. De momento, ¿me puedes hablar un poco acerca de cómo fue tu acercamiento a este arte, hacia la literatura? Sí, yo en la preparatoria estaba en la serie esta de literatura, ¿no? Como muchas de las personas que terminamos estudiando letras, conocí a un gran maestro, Juan Diego González Castro. Yo creo que él fue
el punto decisivo para que yo terminara estudiando letras, profesionalizándome. Me formé en la academia, en ese sentido, desde la licenciatura hasta los posgrados, pero también conscientemente siempre estuve buscando talleres creativos, ¿no? De distintos tipos, allegándome con personas también que para mí eran así como representativas de las letras. Inicié leyendo, como todos. Yo creo que para poder escribir tienes que ser un lector voraz. Por supuesto que comencé escribiendo garabatos horribles, ¿no? Que se parecían hipotéticamente a aquello que yo leía. Por eso siempre he dicho que creo que comencé a escribir copiando y que empecé a escribir también por envidia, porque yo quería ser capaz de crear esos ambientes que a mí me conmovían al leer. Quería ser capaz de crear personajes humanos, sensibles, porque a mí me ayudaron mucho esos personajes humanos y sensibles en esta batalla por descubrir al otro y descubrirme a mí misma. Ya después en la carrera de literatura, como tú lo sabes también, conocí de manera formal todo este panorama crítico, historiográfico. Durante toda la licenciatura escribí y leí diariamente. Como te digo, tomé varios talleres de escritura creativa, empecé a participar en encuentros de escritores locales, nacionales, internacionales, y ya cuando estaba en la maestría fue cuando decidí publicar, porque antes de eso pues había tenido oportunidades, ¿no? Pero yo decía, no quiero publicar algo de lo que después me pueda arrepentir, porque necesitas ser bien valiente, porque el libro siempre va a estar vivo. Y como te digo, quería estar segura, no me quería arrepentir del producto final. Y cuando estaba en la maestría participé en un concurso nacional de narrativa, Gerardo Cornejo. Gané el concurso y pues el libro se publicó, y después de eso creo yo que tuve una muy buena plataforma, o una plataforma firme, a partir de la cual pude moverme. Ya después siguió el Fonca. Con el Fonca escribí otro libro, que es el de Love is Love. Ese ganó el concurso de libros sonorense y se publicó el año pasado ya con una editorial más grande, con Nitro. Y pues ahorita otra vez tengo el Fonca y estoy escribiendo otro libro sobre confinamiento de ancianos en un asilo. Casi todos ellos se encuentran en situación de calle, bueno, se encontraban, y eso así como un breve panorama de mi experiencia o mi formación como artista. Ok, muy interesante eso, tu trabajo ahorita. Gracias. ¿Y cómo lograste unir tu parte creativa con la parte académica? La pregunta va guiada hacia, porque la licenciatura como tal tiene como estos enfoques hacia docencia y investigación. Sí, fíjate que esa pregunta hace poco lo estábamos comentando, bueno, antes de la cuarentena, ¿no? Un grupo de amigos y yo creo que lo más importante de todo esto es que yo antes de entrar a la academia ya traía esta formación creativa, por lo que te digo de mis clases de literatura en la preparatoria. Este maestro no solo me impulsó a escribir, sino que también empezó a moverme dentro de su ambiente. Entonces yo cuando entré a la escuela de letras, a pesar de que sabía que estaba esta formación así como más de docente o de investigador, ya sabía que quería ser escritora, y pensé que la única forma de ser una buena escritora era con esta conjunción que yo creo que debe ser holista y natural entre la academia y la creación. Y durante esta formación como escritora, ¿me puedes platicar un poco como esas etapas? O sea, cómo fue durante la etapa de la preparatoria y la licenciatura, y cómo fue como ese momento en el que empezaste como a sentir un poco más de seguridad. Sí, en la preparatoria comencé escribiendo poesía. Comencé leyendo a poetas y a filósofos, y pensé yo absurdamente que era como el primer canal, la poesía, a partir del cual yo podía crear. Ya me di cuenta que estaba súper equivocada, porque para ser un buen poeta tienes que haber leído muchísimo también, y tienes que haber descubierto a grandes narradores. Entonces tenía poesía muy fea, así que caía en lugares comunes, ¿no? La luna, la noche y el mar, con metáforas gastadas, sin alegorías, con lenguaje demasiado críptico, y me gustaba lo que hacía, y la gente me decía que era buena, pero ya después que yo descubrí otros poetas me di cuenta que no era tan buena. Entonces, como te dije al principio, comencé a leer mucho para copiar moldes también, porque sería así como ilógico pensar que no necesitamos ese molde. Como lo decía hace unos días en el video de Cultura Sonora Digital, todos aprendemos a raíz de la repetición constante de algo. No puedes bailar sin haber aprendido a caminar, ¿no?
Entonces ya después en la carrera comencé a leer más y sobre todo comencé a leer literatura de muchas épocas, ¿no? Y en orden histórico. Me di cuenta como cuál era la transformación de la literatura y cómo la literatura se fundamentaba en grandes motivos que eran históricos. Entonces yo dije, bueno, yo como ser social puedo comenzar a escribir a raíz de lo que conozco. Y fue cuando comencé a escribir pequeños cuentos, microcuentos, que eran así como un poco más risueños, menos mórbidos, como aquellos poemas que hacía, y más claros, más cercanos a mi vida. Y fue cuando como comencé a descubrir una voz que se fundamentó después con Borrar un Chorro y con esos talleres de escritura que te digo que tomé y sigo tomando y siempre he tomado. Ok, entonces ha habido como esta formación constante, ¿no? Dentro de ti como escritora. Sí, yo creo que es imposible no formarte constantemente, sobre todo si te quieres profesionalizar en un área determinada, sea la que sea. Ajá. ¿Y cuál crees que sea lo más difícil o que ha sido lo más difícil para ti durante todo este proceso de formación? Mm, yo creo que superar los estigmas y los arquetipos de qué es ser literato, qué es ser alumno de literatura. También ha sido muy difícil, cada vez menos, pero lo fue mucho en su tiempo, ser mujer en un ambiente encumbrado por hombres, ser una mujer valiente que habla de temas necesarios y libres, ser una mujer en la academia, porque se espera que la mujer siempre sea mesurada, y yo no quiero ni puedo mesurarme. Eh, Porque creo que la literatura es un acto político y como te digo, mi ser histórico me exige abordar temas que pueden resultar incómodos, pero que yo considero necesarios para visibilizar al otro, a esa minoría que casi nunca tiene voz. Exactamente, sí. Hace poco entrevistaba a una maestra también y me Ujú. comentaba algo similar sobre esta cuestión de casi tener que validarte ante este gremio que suele ser como en su mayoría pues hombres. Totalmente. Okay. Y respecto a tus seres queridos o tu familia inmediata, Ujú. ¿cuáles fueron sus opiniones una vez que decidiste cómo estudiar literatura o ir hacia el camino de la literatura? Entonces ellos no podían creer que yo iba a estudiar letras, porque prácticamente tenía asegurado un patrimonio profesional, porque mi papá tiene un despacho y es abogado, de hecho mi hermano también es abogado, o sea, ya hay así como una especie de línea, ¿no? Ujú. Pero pues a mí nunca me han gustado las cosas seguras. Eh, Siempre hay una incertidumbre muy grande cuando apuestas por una carrera artística, por una vida artística, pero creo que es inteligente anteponer la felicidad sobre lo estable. Al final, si algo te apasiona, creo que lo vas a hacer bien y te vas a preparar para el desarrollo de esa rama artística que desempeñes. Mis papás se asustaron un montón por mi decisión. Al final me apoyaron, pero creo que pensaban que pronto iba a dimitir, ¿no? Que me iba a dar cuenta que ahí no estaba mi futuro. Y pues aquí estoy, 16 años después. Hace 16 años entré yo a la carrera de letras y cada vez la quiero más y cada vez me siento como más segura y confiada por esa decisión. Y pasaste de ser alumna, a mí de hecho me tocó, en una ocasión me tocó que tomaras las riendas de una clase de literatura extranjera del maestro Gabriel Osuna. Ah, sí, qué Recuerdo padre. esa clase y me puedes platicar como esas primeras acercamientos al aula de pues, cómo fue como esa sensación de invertirte, en lugar de estar sentada, estar parada frente a un grupo. Pues yo experiencia docente ya tenía mucha, pero nunca en universidad, ¿no? He dado muchos talleres por todos lados y aparte pues he sido maestra a diferentes niveles, pero te digo, universitario no. Para mí fue un gran reto y fue una gran felicidad porque dije, por fin voy a ser capaz de estar del otro lado y hacer aquello que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo. Hacer una clase libre, hacer una clase muy participativa, clara y sobre todo muy pasional. Los maestros de la Escuela de Letras que más marcaron mi formación son aquellos que estilan amor cuando están hablando de sus clases y que son capaces de poner en contexto cada uno de los libros que se puedan analizar. Entonces, para mí fue, como te digo, un gran reto, una gran satisfacción y fue algo que legitimó también aquello que me gustaría realizar durante el resto de mi vida, dar clases en la universidad.
Ok. Y has notado algún cambio, bueno, o cuáles han sido tus observaciones de las generaciones que se van incorporando a la licenciatura? Creo que yo pues entré en 2004, ¿no? Yo fui la última generación del plan de estudio anterior. Ya después de eso hubo un cambio radical donde quitaron más literaturas, entraron esas materias de competencia. Entonces, cuando yo entré, iba saliendo o estaba en la mitad del proceso, una generación súper creativa, la última generación de hippies le llaman. La escuela se desenvolvía alrededor de mucha música, de mucho ejercicio físico, retroalimentación constante y crítica. Y después entré yo a una generación donde éramos muchos jóvenes, pero también mucha gente mayor que estaba estudiando su segunda, tercera carrera. Después lo que yo veo con generaciones como ustedes es que otra vez es generación de gente muy joven, pero creo que ustedes, no sé si me equivoco, no los conozco tanto, se toman más en serio el papel. A lo mejor las otras generaciones, incluida la mía, íbamos como que un poquito más de paso, buscando más o menos de qué se trata, y si no me interesa totalmente me voy. Te digo porque pasó, nosotros éramos como 40 al inicio, terminamos como 7, 8, y ahora creo que hay más constancia y que hay, por el tipo de vida, ¿no? Súper globalizada, como que más conciencia, información previa a la carrera. Quiero decir que los muchachos que están ahora ya saben a qué van, ya saben qué quieren después, ya saben que existen los posgrados. Cuando yo entré, iba iniciando apenas la primera generación del posgrado, entonces tienen más seguro un futuro académico, siento. Sí, de hecho creo que son observaciones muy certeras. Gracias. No lo había visto de ese lado, pero me parece que sí. Ahorita que te estoy escuchando es como que tienes razón. De hecho, ese comentario nos los dijeron a varias ocasiones los maestros de que habíamos sido una generación muy grande. Eso sí, las generaciones de letras nunca se caracterizaron por el número, porque es una carrera súper difícil y casi nadie sabe qué es lo que va a pasar ahí dentro. O sea, no te imaginas que tienes que leer 7 libros por semana, que tienes que hacer 8, no sé cuántos trabajos finales sean ahora, que tienes que crear, que tienes que tener un pensamiento crítico. O sea, nadie te lo dice y mucha gente no puede con tanto, pues. Es una carrera súper, súper difícil que si no la amas, la puedes odiar. Sí, es cierto. Qué feo. Sí, sí, Fuertes pero es cierto. declaraciones. Y Selene, ¿cuáles han sido tus fuentes de inspiración que encuentras en tu día a día? eh, Sabes que esa palabrita me causa así como mucho escozor, la inspiración. No creo en la inspiración, en ese sentido no soy nada romántica, porque creo que sería muy facilista decir que la inspiración es sustancial en el acto creativo, cuando lo que existe detrás de la escritura es el desarrollo riguroso de la constancia y la disciplina. Perdón por decir esto, pero es también para que la gente se dé cuenta de lo importante que hay en ese desarrollo previo. Pero sin hablar de inspiración y hablando de motivos, te podría decir que mis motivos diarios se fundamentan en la observación. Es una observación bien puntual de todas las cosas, animadas o no. Mis motivos también se pueden fundamentar en recrear a partir de esa realidad que conozco otro mundo que sea incluso todavía más real y más sensorial que este. Eh, Otros motivos podrían ser perfeccionar lo que conozco a partir de la búsqueda constante de teorías, puntos de vista, información, para así también ser capaz de descubrir aquello que no conocía. Por ejemplo, ahorita, hablando de la pandemia, ¿qué puedo decir yo de la pandemia que nos haya dicho? Pues tienes que buscar, ¿no? Que sea escrito por aquí, que sea escrito por allá, cuál es la realidad de tu vecino, cuál es la realidad del viejito que está confinado en el asilo. Y ya a partir de todo eso yo puedo tener así como un punto de vista más global. Pero es bien importante que sepa la gente que detrás de cualquier acto creativo hay un chorro de información, un chorro de pesquisa. Ujú, exactamente. Me gusta que hayas recalcado esa parte de la disciplina, porque Ujú. me parece que sí es cierto. De repente se romantiza demasiado el proceso creativo y se dice, ay, es que no tengo inspiración y como que esa, esa supuesta ausencia de algo eh, Ujú. corta esa continuidad. Exactamente. Sí, y si bien la inspiración puede ser el germen de algo, o sea, puedes decir estoy listo
porque en este momento estoy capacitado para, o sea, le ponemos palabra. Yo creo que para que algo salga bien, o sea, que algo sea no solo claro, sino armonioso y bueno, tiene que tener mucho trabajo, mucho tallereo, mucho esta cuestión yo hablo mucho de disolver el ego también, o sea, mucho bajarle, mucha humildad, porque la inspiración no es eso que creemos, pues a lo mejor la inspiración puede ser la vocación, a lo mejor la inspiración puede ser otra cosa, pero no el germen del libro, o el germen del poema, o el germen del baile, o de lo que sea. Exactamente. Ahorita que tocas acerca sobre estas otras manifestaciones artísticas, ¿hay alguna en particular del que has logrado como extraer, no sé, como motivos para tu proceso de escritura? Yo soy la persona más musical del mundo, entonces no puedo escribir sin música. Eh, Generalmente recurro al progresivo, es como mi género favorito para crear, por sus escalas, por la virtuosidad, por el multifrenetismo, no sé, creo que algo se activa, que hay así como cadenas neuronales o sinapsis específicas que me hacen componer de forma más orgánica. Me gustan mucho, por ejemplo, bandas como Tool, Soen, Leprous, Steven Wilson. También me gusta mucho la música clásica, instrumental, y siento yo que en muchas ocasiones, detrás del cuento, se puede ver como esa cadencia musical, que es lo que estaba leyendo yo, qué es lo que estaba leyendo, qué es lo que estaba escuchando yo en ese momento. Obviamente no es obvio, ¿no? O sea, no te quiero decir, sí, estaba escuchando a Debuchy cuando compuso ese cuento, es muy claro. O sea, no me refiero a que podamos saber específicamente qué, pero sí creo que detrás del texto, el ritmo de la música forma como esa cadencia importante, rítmica. Sí, me parece muy interesante eso porque es como que sea una alimentación entre las mismas artes de alguna forma. Sí, porque la música crea historias de atmósferas también, pues. Entonces, si podemos unirlas, siento yo que es como un poco más complejo y más sensible el resultado final. Sí. Y, Selene, ¿me puedes compartir algunos de tus momentos más satisfactorios de tu carrera hasta ahora? Yo creo que el más satisfactorio fue en 2018, en la Feria del Libro, cuando me tocó dar un conversatorio de mujeres escritoras junto con dos escritoras que yo admiro un montón, Liliana Blum e Iris García. Yo representando a Sonora y ellas representando al resto de la República, y ellas ya encumbradas, y ellas ya con una carrera súper establecida, armada, mujeres valientes, leídas. Entonces me gustó mucho que se me tomara en cuenta para estar en el mismo escenario, perdón, a la par, departiendo con ellas y buscando respuestas en torno a la literatura escrita sobre mujeres. Fue algo bien importante. Lamentablemente al otro día murió mi abuela, estaba muy enferma esa noche, pero yo decidí asistir al evento. Ya después nos faltó, pero creo que fue algo muy importante y muy simbólico también el inicio y el cierre de algo. Wow, no sabía de eso. De hecho, me imagino que ha de haber sido como un momento, pues muy, ¿cómo decirlo? Eh, Agridulce. ajá, Ujú. exactamente, esa sería la palabra. Sí. Okay. Porque de hecho a mí me tocó estar en ese conversatorio y me Mira qué casualidad. pareció, sí, de hecho me pareció que brindabas un contraste muy rico entre las opiniones y fue como un conversatorio muy completo. Pues mira, qué bonito conocer el otro lado. Yo, a pesar de todo, a pesar de que el mundo a veces se puede desmoronar, esa hora que estuve ahí estuve plena, me sentí muy bien, pero no había tenido la oportunidad de hablar con alguien que estaba del otro lado. Sí, sí, me recuerdo haberlo visto y sentía que sí, de alguna manera estas autoras pues sí brindaban como todo un proceso creativo y perspectivas muy padres, pero Ujú, recuerdo haberle dicho a una amiga que, ujú. que tú brindabas como esta otra parte también, como, no, ¿cómo decirlo? O una nueva Académica. perspectiva, no solamente académica, sino también como unas visiones como un poco más abiertas en cuestión de cómo plasmar a la mujer ya en el texto a veces. Mira, me gustó mucho escucharte. Gracias. No, no de nada. De hecho,
Ahorita que lo decías, me acordé de ese momento. Pues qué casualidad. Bueno, dicen que no existen las casualidades, ¿no? Qué buena experiencia que la podamos estar narrando juntos aquí. O sea, para que sepan que sí es verdad. Que no Sí, estoy sí, inventando que estuve con Liliana Blum. sí. Y bien, y para ti, Selene, que desde un punto ya como personal, para ti, ¿qué es la literatura? Así ya para ti como persona, como creativa, como quien se desenvuelve en el ámbito académico de la literatura, ¿qué ha significado para ti? La literatura, hay una frase que yo no me acuerdo dónde leí, pero que tengo muy grabada y que la asimilé y que obviamente la parafraseé después, es un espejo simbólico de una realidad que se ficcionaliza. Entonces, eso va a ser desde referentes reales, ¿no? Y me va a permitir dar a conocer a mí o a quien escribe mi propio tiempo. Me va a permitir ser empática, porque construir personajes es lo más empático que puede existir, porque te pones en los zapatos del otro. Te permite también jugar a ser creador, es decir, te permite jugar a ser dios o diosa. En ese sentido, creo que la literatura no es un escape, es todo lo contrario, es un medio para combatir la ignorancia, para construir un pensamiento crítico, para combatir inequidades también, porque cuando lees, creo yo que eres capaz de primero pensar y después actuar. Y si está ese segundo de pensamiento previo a la actuación, se pueden evitar cosas terribles. Y no solo lo digo yo, o sea, lo he confirmado a lo largo de los años, sobre todo en mis experiencias con las chicas del penal y las niñas del ITAMA. La literatura, de verdad, y la creación literaria te pueden salvar la vida. Suena romántico, pero no lo es. O sea, es cierto y lo he vivido. ¿Y me puedes platicar un poco acerca de esa experiencia que has tenido en esos espacios? Sí, yo soy maestra de escritura creativa en el penal femenil. Bueno, en este momento no, formé parte por un proyecto. Ya después quise regresar por mi cuenta, pero tenía que ser avalada por un programa federal. Es un poco complicado todo lo que hay detrás, ¿no? De ingresar a un penal Sí, me imagino. por todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces yo estuve con las señoras en el penal femenil, en el Cerezo femenil, y con las niñas en el ITAMA, la Granja San Antonio. Empezamos escribiendo autobiografía, porque yo dije, no puedo llegar con un bonche de libros o no puedo llegar exigiéndoles que hagan ficción. Comenzamos a escribir autobiografía y con eso las conocí y con eso se conocieron y con eso se dieron cuenta de que no hay ninguna vida mínima y que todo puede ser un producto artístico. Ya después empezaron a descubrir ciertas estrategias literarias con mi ayuda y con la ayuda de los libros y se dieron cuenta de cómo una misma anécdota puede tener 1000 versiones y cómo se puede embellecer hasta el punto de conmover. Después, obviamente, comenzaron a leer y de forma voraz. Yo creo que es el público más lector que he tenido en mi vida, mi audiencia más lectora, porque decían que era como lo único distinto que podían hacer, lo único que podían hacer que hacía que ellas olvidaran esas 4 paredes, esas rejas, ese espacio con cielo gris y demás. Entonces muchas de ellas cambiaron por completo hasta su forma de hablar y empezaron incluso a defenderse ellas mismas. O sea, ya no necesitaban la intervención de un ministerio público, por ejemplo, porque aprendieron a leer, pues aprendieron a leer sus propios expedientes y fueron capaces también de perdonarse y fueron capaces de aceptar muchas cosas y de saber que tienen la capacidad creativa de hacer lo que quieran. Entonces, ha sido una de las experiencias más explosivas que he tenido en mi vida. Me hizo muy feliz estar con ellas. Wow. De hecho, se me hace muy impresionante y felicidades por el proyecto. Gracias. Y ahorita que hablas acerca de eso, como que me lleva mucho a la pregunta que también tengo aquí, que es abriendo un poco más el espectro, no solamente de la literatura, sino las artes en general. ¿Crees que haya una finalidad del arte, que el arte tenga alguna finalidad? Y si es así, ¿cuál sería? Yo creo que si el arte no tuviera finalidad, no fuera tan importante o no tendría sentido. La finalidad del arte, de cualquiera que sea este arte, debe ser mover internamente todas las estructuras preconcebidas. Debe ser decir sin miedo, explotar las conciencias y con ello ser capaces de permitir como el desaprendizaje para no creer en verdades absolutas, porque cuando crees en una verdad absoluta, también estás preso.
Una de las finalidades más importantes del arte es conmover, porque eres capaz de decir de la forma más preciosa todo aquello que es cotidiano. Y sí, o sea, vuelves bello lo rutinario, vuelves bello lo que siempre tuviste enfrente. Entonces sí, debe de tener una finalidad, el arte debe de tener muchas, si no, a lo mejor ni siquiera sería arte. Ok. Y ¿hay algo que te habría gustado saber antes de haber entrado a esta área de la literatura? Que tenía que cuidar mis ojos, yo creo. No, no, me gustó conocer todo el proceso de forma lenta y natural, porque si hubiera sabido todo lo que implicaba, a lo mejor no me hubiera lanzado, me hubiera dado mucho terror saber que en el arte nunca terminas de aprender y que siempre de forma constante te tienes que actualizar, tienes que perfeccionarte, desarrollarte. Posiblemente ahí se hubiera dimitido, si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí está el plan de estudios, eso es lo que sigue después, en el posgrado te vas a deprimir y vas a querer mandar todo por la borda y demás, o sea, a lo mejor no hubiera sido capaz. Yo creo que estuvo bien, solo lo de cuidar más mi vista. Sí, creo que todos te daríamos es cierto eso. Sí. Sí. Y respecto a tu texto, a tu último texto de Love is Love o de cómo me ato las cintas, estaba leyendo la parte en donde dice que no es un libro de amor, es un libro sobre distintas formas de amar. ¿Me puedes platicar un poco al respecto? Sí, yo cuando comencé a escribir Love is Love, estaba leyendo teoría de género y estaba haciendo una tesis sobre precisamente eso, ¿no? Diversidad sexual, construcción de rol, eh, y esos conceptos tan arcaicos y básicos como feminidad y masculinidad. Entonces yo dije, si desde la teoría soy capaz de analizar textos y con ello analizar contextos también, yo creo que para completar la fórmula tendría que construir esos personajes que tanto me apasionan y que tanto conozco, pero desde mi propia perspectiva. Entonces, bajaban las perritas, a lo mejor ladran ahorita. Entonces, en Love is Love, los personajes principales no responden a este modelo heteronormativo de sexualidad, ninguno de ellos. Y todos ellos son personajes superhumanos que se visibilizan a través de su discurso. A final de cuentas, la sexualidad pasa a segundo plano. Es más bien la conciencia de la diferencia. Y yo creo que obviamente no se busca adoctrinar, ¿no? Con la literatura. Si buscaras eso serías un mal escritor, pero creo que sí conmueven las historias de otros. Y que a lo mejor, y no a lo mejor, te digo porque ya he tenido así como comentarios de personas que eran ultra cerradas, eh, un poquito de luz puede entrar en sus conciencias para aceptar todas las posibilidades afectivas y eróticas que tenemos como seres humanos. Bueno, Exactamente, de hecho era la palabra que iba a utilizar ahorita porque te estoy escuchando y es cierto, es como brindar ese panorama de posibilidades que hay y no uh-huh. solamente las que se llegan a conocer, pues, o de las que están a uno como acostumbrado, o sea, que no lo veamos no significa que no exista. Ajá, y que no lo sintamos o no lo experimentemos no quiere decir que sea bueno o malo. O sea, esas categorías son con las que debemos de luchar siempre a través del arte. Se me hace que es más fácil cambiar conciencias con una alegoría o con una historia de otro que llegando con tus tratados filosóficos o con tu teoría de género. O sea, no es tan fácil. Exactamente. Me parece que de alguna manera puede ser que es un texto que puede, en donde pues manejas de alguna manera desenvuelves, ¿no? Y creo que es una aproximación buena, o sea, sin tanta teoría exactamente, pues es como Ujú. acercarnos a estas problemáticas sin sentir lo avasallante que podría ser la teoría. Exactamente, sí, es como ver una buena película sobre diversidad sexual, una buena serie, etcétera. O sea, es más orgánico, más natural, porque al final de cuentas, cómo conocemos el mundo a través de las historias. Exactamente. Y cuando en el momento de los procesos creativos, en el que se está gestando un proyecto, una idea, un libro, Ujú. eh, los artistas en general siempre se atraviesan estos momentos de duda o miedo acerca
de lo que están creando. ¿Cómo le haces Sí. para sobrellevarlo? A mí me gustan mucho esos momentos de duda o de miedo porque me hacen consciente de que tengo que seguir avanzando, ¿no? Yo creo que no hay nada más peligroso en el arte que sentirte totalmente satisfecho con algo que hiciste en el pasado o con algo que estás haciendo en el presente. Lo que yo hago cuando siento dudas es ponerme a leer más, guardar el texto, regresar al después y ya después de que regreso, que tallereo, pues pasárselo a aquellos amigos que también escriben y en los cuales yo deposito mi confianza absoluta por su avispado criterio. Siempre han sido así como mi salvación y yo creo que es bien importante tenerlos cerca. Ahorita, ¿me puedes compartir alguna película, artista, libro que para ti sea una referencia básica dentro de tu área artística? Los escritores que me inspiran son muchísimos, afortunadamente mucho talento en todas las épocas. Voy a tratar de ser concisa, espero que no me falten aquellos que son como los fundamentales. Los japoneses me encantan por su tristeza y por la sutileza al crear los cuerpos dentro de la construcción textual. Te podría hablar de Mishima, de Kawabata, de Murakami. La literatura estadounidense también de tintes periodistas o non-fiction, como la de Truman Capote, la literatura del apocalipsis, como la de Cormac McCarthy, el realismo sucio de Carver, me encantan, me vuelan la cabeza. La literatura de escritores hispanoamericanos como Cortázar, Borges, Peri Rossi, Arredondo, Lispector, me motivaron a construir mundos posibles desde otros contextos totalmente distintos a los que conocía. La filosofía clásica me hizo entender el porqué de la búsqueda de los grandes universales y el porqué de la edificación de los roles de género. La filosofía contemporánea, por ejemplo, de Butler, Kristeva, Foucault, Lipoyevsky, Zizek, me hizo reconocerme en la actualidad y en la configuración rigurosa de conceptos que la describen y que me describen. La literatura actual de mujeres mexicanas como Luiselli, Patricia Lauren Kulik, Liliana Blum, Fernanda Menchor, Guadalupe Nettel, Ana Clavel, me hace sentir como mucha esperanza al darme cuenta de todo el poder que tienen ellas, de su valentía, de sus aciertos estilísticos y sobre todo de sus temáticas combativas. Y ahora ya, como regresando al núcleo, la literatura de colegas locales como Gerardo Hernández Jacobo, Franco Félix, Carlos Padilla, Cristina Rascón, Claudia Reina, me hacen ver que el talento no tiene latitudes y que es posible crear casi bajo cualquier condición muestras escriturales dignas, fundamentadas e increíbles. Pues los admiro y los quiero. Ellos son de Guaymas, de Navojoa, de Obregón, de Hermosillo, de Guatabampo. Entonces podemos hablar de esas latitudes inexistentes, ¿no? A la hora de configurar el talento artístico. Cuando leí La rebelión de los niños de Cristina Peri Rossi, que es un libro que hace poco recomendé también para algo del instituto, sentí que había encontrado el sentido de todo aquello que quería hacer después. Es un libro que habla alegóricamente sobre la dictadura, en un momento en el que no se puede hacer desde la perspectiva de los niños, es decir, ella construye todo un mundo familiar, interno, pequeño, micro, para hablar de todo aquello terrible que sucede en un gobierno dictatorial. Yo dije, de eso se trata la literatura, o sea, de ser valientes, hablar de lo innombrable, ponerlos incluso enfrente de ellos y que ni siquiera sepan, o sea, ser un arma dócil, un arma no punzante, pero que tenga mucha crítica y mucha verdad. Es bien difícil conseguir ese libro, la última edición es como de los 80, no se ha vuelto a editar, no está en internet. Yo lo tengo en copias, disculpen si es piratería, pero me gustaría mucho que se volviera a editar porque de verdad, aparte estéticamente, toda la narrativa es un poema precioso. Ok, entonces esa sería todo, Selene. Vamos a pasar a una ronda de preguntas así rapiditas, premisas así rápidas para conocerte a ti desde otra perspectiva. Muy bien. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, la primera es, ¿cuál es tu sabor de nieve favorito? Nieve de nuez. Okay. ¿Signo zodiacal? Era el signo Libra. ¿Tienes mascotas? Bueno, sí, ¿verdad? De hecho. Sí, la Cassandra y la Jacinta. La Cassandra tiene 15 años,
y la Jacinta 5, y las dos son puro amor incondicional y magnánimo. ¿Trabajas mejor de noche o de día? De noche siempre, casi no duermo y hay menos ruido, menos calor, más calma. Sí, de noche forever. Sí, muchos motivos para. Ajá, ¿Color favorito? el negro. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Como que no va a ser un animal muy cotidiano, pero hasta incluso lo tengo tatuado. Es una medusa. Se me hace así como... Son seres vivos que están solamente hechos de agua y nervios. No tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen huesos, no tienen sistema respiratorio y son evolutivamente perfectas. Me gustan mucho. Me dan mucho miedo y me encantan. Ok. ¿Y estación del año que prefieres? Otoño. Canción que ahorita no te puedes sacar de la cabeza. Dance Monkey, ya hasta lo saqué en la guitarra y me la llevo cantando, me gusta mucho. Es como placer culposo. Bueno, todos los placeres sin culpa, me gusta mucho. Ok. Dime algo que no te puedes perder cuando viajes a Sonora. Bahía de Quino. Vaya aquí, ¿no? ¿Comida favorita? He visto ahí que te gusta, que haces así de repente como comidas en tus Hago muchas comidas, Ajá. sí, eso se me hace muy difícil. Son muchas, pero lo que más me hace feliz comer podría ser el ceviche de camarón. Ceviche de camarón. Muy bien. ¿Libro o película? Mi libro favorito hasta el momento es Kafka en la orilla, de Murakami, y mi peli favorita hasta el momento, te digo hasta el momento porque luego llega otra mejor, ¿no? Y se Sí, mueven. Es sí, una comedia negra española que se llama Pieles, de Eduardo Casanova. Es súper ácida, está en Netflix. perfecto. La voy a checar, no la he visto. Sí, La voy a Pieles, buscar. vela, por favor. Muy bien, pues Irene. Ahora, ¿nos puedes decir en dónde podemos encontrarte, tu trabajo o algo, dónde podemos conseguir tu libro? Tal vez Mi para libro leer está, durante este confinamiento. el libro se puede encontrar en las librerías Gandhi de todo el país, se puede encargar en línea, en la página de Nitro Press, Nitro Diagonal Press, que es la editorial con la que coeditamos, y también aquí en Hermosillo hay una página que se llama milibro.mx y también tienen ahorita servicio a domicilio. Sí, Y en el Instituto Sonorense de Cultura también hay ejemplares, pero pues ahorita está cerrado. perfecto. Muy bien. Entonces, pues eso sería todo. Selene, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las anécdotas y en general por la charla. Y Muchas felicidades por los gracias. proyectos que has tenido. Muchas gracias, seguimos en contacto, me divertí mucho. Eso fue la charla con Selene Carolina Ramírez. Les recuerdo que pueden seguir sus páginas, las dejo en las notas del episodio. Y pues la página de Instagram del podcast, que es artista.a.artista. Y espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración del trabajo de la escritora Selene Carolina. Y de verdad se los deseo de artista a artista. Hasta la próxima.